Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza. La vida nos la ha dado la naturaleza. Sin embargo, lo hemos olvidado. Hemos querido separarnos de ella, erigirnos como entidades superiores a cualquier equilibrio universal. Hemos creado nuestras cúpulas de aislamiento, llamadas ciudades, y las hemos abastecido de energía, alimentos y materias primas a través de canales que generan miseria, polución y sobre todo inconsciencia de las consecuencias de nuestro tren de vida. Hemos antropomorfizado el resto del medio para que satisfaga tan solo nuestras necesidades.
Hemos esquilmado los bosques y las selvas, hemos secado, contaminado los ríos, hemos destruido los fondos marinos, hemos esclavizado a los animales a nuestro servicio y, en definitiva, hemos imprimido nuestra huella egoísta y desconsiderada en cada esquina del planeta. Crecemos, sin pausa. Queremos ser infinitos en un planeta finito y eso no es posible. No podemos esperar más. La solución no pasa por hacer más limpio el modelo de vida actual. La solución pasa por integrarnos. Queramos o no, hemos convertido esta plaza en un símbolo mundial de resistencia, que es seguido y apoyado desde muchos lugares del planeta. La historia reciente nos dice que una reunión acampada es la mejor forma de presión de la que el pueblo puede disponer. Ahora es el cuándo y aquí es el dónde, sin prisa, sin miedos. La ciudad de Madrid ha quedado marcada para siempre como símbolo de ciudadanía, de la política de abajo arriba, del asamblearismo, de la autogestión del espacio, símbolo de encuentro y resistencia, del que millones de personas se sienten orgullosas. El sistema está hecho para que los banqueros se lo lleven todo. ¡No hay pan! ¡Matan los chorizos! ¡No hay pan! ¡Matan los chorizos! ¡No hay pan! ¡Matan los chorizos! Una de política, dentro de política hay una de a largo plazo y a corto plazo, de medio ambiente, una comisión feminista, una de educación. No es una elección democrática, son los propios jueces dentro ya de la carrera judicial los que se nominan, dependiendo de los lobbies de poder, para ascender a determinados jueces al Tribunal Supremo. Si hay que lanzarse a la huelga, nos lanzamos a la huelga, y que si hay que sacar la pasta a los bancos, sacamos la pasta a los bancos, o si no, estamos dispuestos a hacer eso. Si queremos seguir teniendo 2 coches en el garaje y una televisión de plasma. Lo que nos ha traído hasta aquí es un régimen asentado sobre un modelo de democracia falso, sobre un modelo de democracia pactado por los herederos de Franco. Vamos a empezar a pensar cómo construimos una democracia participativa, asamblearia, un modelo político en el que todos y todas tomemos las decisiones frente a quien nos lo lleva robando toda la vida. Te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía.
grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra, pero no mía.